Buenas noches, muchachos, espero que se encuentren muy bien. Aquí pues cumpliendo con una de las videoconferencias, pues vamos a hablar entonces de la historia de la administración, ¿cierto? Como para complementar el tema que veníamos hablando de la tutoría pasada y la importancia, digamos, de la administración para la asignatura, ¿cierto? Ya que es, digamos, nuestra base de análisis. ¿Qué tenemos entonces? Decimos que para hablar de la administración tendríamos que remontarnos a los inicios de la civilización humana y de hecho porque, digamos, se hizo importante para el hombre administrar, ¿cierto? ¿Administrar qué? Por allá me dicen cuando el hombre aprendió a vivir en comunidad y dio inicio a la producción de bienes para consumo, ¿cierto? Entonces, digamos, la necesidad de una u otra manera de administrar ¿qué? Los recursos naturales que se tenían en esos momentos. Digamos, ya hubo una transformación de cómo se manejaban o se utilizaban esos recursos como tal, ¿cierto? Y donde se surgieron, digamos, procesos productivos. Por acá me mencionan dos en particular, la agricultura y la ganadería, que se dieron, digamos, a partir mmm, eh, de lo que se daba, digamos, en la naturaleza, ¿cierto? Entonces, digamos, de una u otra manera se tendría que aprovechar y dinamizar. Ahora, si bien les había preguntado a ustedes, digamos, por allá en esa época, si se compraban las cosas o cómo se compraban, ¿cierto? Y alguna me mencionaba que era a través del trueque, claro. Entonces esa era la forma, digamos, de dinamizar no solamente digamos, los empresarios o los dueños de esos terrenos, su agricultura, sino también beneficiarse de una u otra manera, pues, de lo que se tenía. ¿Cierto? Por allá entonces, ¿qué me dicen? A partir, digamos, de esa estructura, de esos procesos, obligó a los hombres a organizarse en pequeños grupos sociales, ¿cierto? Para dinamizar la productividad, pero también los mecanismos para, aquí me dicen, manejo, distribución, almacenamiento y, digamos, y demás procesos orientados a qué? A la administración de recursos. Por acá me dicen, y uso de excedentes. O también podría ser lo contrario, y cómo dinamizar digamos, esos procesos. Por acá tenemos entonces, en términos de la administración, cómo se ejecutaban anteriormente o a partir de qué se determinaban. Por allá me dicen los sumerios, establecieron registros para uso gubernamental. Los egipcios practicaban inventarios, llevaban como libros diarios o libros de ventas, hacían proyecciones, planeaciones. Miren muchachos que uno no se imagina que 4000 años antes de Cristo ya ese tipo de cosas se utilizaran. Los hebreos organizaron la departamentalización de los procesos o de las industrias como tal, ¿cierto? Hicieron planeaciones a largo plazo. Los babilónicos hicieron leyes, organizaron aspectos como el salario. Los chinos sentaron bases para buenos gobiernos. Los griegos desarrollaron la ética en los trabajos, aspecto que, digamos, todavía viene siendo muy mencionado. Los romanos desarrollaron sistema de fabricación y, pues, obviamente orientados a lo que se desarrollaba, pues, en sus lugares de origen, ¿cierto? Determinaron la estructura de las organizaciones. También se podía hablar de la iglesia como tal. Y miren que ella me vino fundamentando, puntualizando lo que es la estructura jerárquica, el control estratégico. Y miren muchachos que hoy en día lo vemos, ¿cierto? No solamente por la institución que es y qué significa, sino también lo que implica en la sociedad. Y bueno, por aquí tenemos los venecianos en términos del marco legal para el comercio y los negocios como tal. Miren muchachos que cada uno aportó de una u otra manera a lo que es la administración hoy en día. Sin embargo, también vamos a determinar cuál es la orientación de la administración en términos generales y si, digamos, cada uno de estos conceptos, pues, aún tienen tendencia o son tendencia o en efecto ya pasaron a la historia, ¿cierto? Tenemos entonces que la administración como tal tiene dos corrientes principales o fundamentales, aunque vamos a ver que una es más gruesa que la otra, ¿cierto? En términos más gruesos es la general. La científica es una partecita de la administración. ¿Qué tiene que ver, digamos, la administración científica o qué me dice? Se basa
en aplicar métodos de la ciencia a los problemas de la administración como tal. Yo les hacía esa pregunta en términos de cómo yo podría aplicar métodos de la ciencia y acuérdense, no, o recuerden que la administración como tal quiere que manejar recursos, pero ojo, no es como, digamos, hace tantos años que en efecto se buscaba la administración, era porque los recursos ya estaban ahí y tenían pues obviamente que tener un control o un manejo. Ahora es muy distinto porque ¿será que tenemos recursos infinitos? No, todo lo contrario, ¿cierto? La mayoría de recursos no son infinitos. Y pues ahí tiene, digamos, ese otro enfoque de la administración. ¿Cómo podemos sacarle mayor provecho pues a esos recursos que no son infinitos? Miren muchachos, este método, en términos de los métodos de la ciencia, ¿cómo estudiamos al ser humano? ¿Cierto? Para poder llevarle qué recursos, para llevarle productos y servicios orientados a sus necesidades. Miren muchachos que antes de que salgan productos y servicios al mercado, ¿qué hacen las organizaciones? Utilizan estos métodos para estudiarnos, para estudiar a las personas y determinar si en efecto esos productos que ellos quieren sacar al mercado pues van a tener aceptación o no. O si por el contrario aprovechan unas condiciones de nosotros como persona, pues para ejecutarlas en sus empresas, ¿cierto? Están, digamos, desde las dos perspectivas. De hecho, miren que acá me dicen, esos métodos científicos aplicados a los problemas de la administración son la observación y la medición, ¿cierto? ¿Cómo me analizan y cómo me miden? ¿Pero para qué? O a fin de cuentas, ¿para qué? Para sacar productos y servicios al mercado que en efecto satisfagan las necesidades de nosotros los consumidores. Y allí, pues, digamos, viene esta administración científica. Esta también puede ir ligada a que cuando se van a realizar proyectos en las empresas, ojo, recuerden que siempre va a estar orientado a que uno los recursos y otro los consumidores usuarios, ¿cierto? Siempre, digamos, esa realización de proyectos, análisis de mercado, va a estar orientada a ejecutar qué? Métodos de la ciencia, pues para explicar ciertos procesos o ciertos comportamientos. Aquí entramos entonces a la administración general, pues que es la más gruesa, ¿cierto? Por acá me dicen, se define como la administración como el esfuerzo humano coordinado para obtener la optimización de los recursos de manera eficiente y eficaz. Lo hablábamos la tutoría pasada, ¿cierto? ¿Qué será ser eficiente y ser eficaz? A través de un proceso específico. Entonces, muchos me decían hacer mucho o generar mucho rendimiento con poco, ¿cierto? Con poco recurso o con poco material, pero generar lo mayor posible, ¿cierto? A fin de cuentas, ¿para qué? Para lograr unos objetivos determinados. Si estamos hablando en términos de las organizaciones, pues ¿cuál será el fin último, cierto? Generar recurso económico y rendimiento, pues para poder subsistir en el mercado como tal. Sin embargo, digamos, la administración tiene diferentes enfoques. Acá tenemos entonces, digamos, los principales, ¿cierto?, sobre los cuales se enfoca la administración. Tenemos el conductual, cuantitativo, de procesos, de sistemas y de contingencias. Ya vamos, digamos, a explicar cada uno de ellos. Por allá en el conductual, ¿qué me dicen? Se centra en la persona humana y la satisfacción de sus necesidades y peculiaridades. Ojo, miren que al menos esta parte, la conductual, va a estar siempre reflejada por allá que cuáles van a ser nuestras necesidades. Si bien aquí me dicen desde el conductual, no se basa solamente en la producción o en sacar productos y servicios al mercado, sino más en las necesidades. Recuerden, chicos, que finalmente, a pesar de que sea la satisfacción de necesidades básicas o no, las empresas, ¿para qué lo realizan? Para tener un rendimiento económico, ¿cierto? Si bien para mejorar la calidad de vida, las condiciones del ser humano, también pues para generar un rendimiento, si no, pues no existieran las organizaciones y todos serían, ¿desde qué perspectiva? Las que son sin ánimo de lucro, ¿cierto? Entonces, miren muchachos, que bien interesante, al menos desde la conductual, y digamos que se ve muy ligada en términos de la que hablábamos anterior, ¿cierto? Cómo nos analizan como seres humanos. Sin embargo,
creo que lo hablamos la tutoría pasada también en términos de las necesidades de Maslow, que por allá teníamos entonces las básicas, las de sociedad, mmm, las que son de lujo, ¿cierto? Y a partir de cada una de ellas, pues, ¿cuál será el enfoque de las empresas, pues, para dar eh, satisfacción a estas? Tenemos el cuantitativo, que me dice aplicación de procedimientos matemáticos para el proceso de toma de decisiones dentro de la gestión de los diferentes tipos de organizaciones o muchachos. Entonces, vamos teniendo, en términos de los enfoques, como las diferentes perspectivas, ¿cierto? Pero cada una de esas perspectivas me van dando unos lineamientos. Entonces, el anterior iba muy enfocado ¿a quién? Al ser humano, ¿cierto? ¿Qué requiere o qué necesita la persona? Este ya me está hablando en términos internos. Venga, si eso es lo que necesita el ser humano, ¿qué tengo yo como empresa o organización para satisfacer esa necesidad, para sacar al mercado? Por eso por allá me dicen procedimientos matemáticos. Este, en términos generales, en las empresas estará reflejado en qué. Y eso tiene que ver mucho con su área de formación, ¿cierto? Que es la contaduría. Entonces, por ejemplo, estos procedimientos matemáticos por allá van íntimamente ligados a la contabilidad, a las finanzas, a los análisis financieros, ¿cierto? Para poder determinar, uno, pues las decisiones que se van a ejecutar en cuanto a los productos y servicios y pues en términos de si se pueden ejecutar o no. Listo, también tenemos enfoque de procesos. ¿Qué me dice? Lo que tiene por objetivo la optimización de recursos involucra un proceso en la gestión. Algo muy importante, digamos, que va en términos de la optimización de esos recursos, y acá me lo dicen, es la planeación, ¿cierto? De ahí a que, digamos, lo hablamos antes, y es en términos de dónde está, digamos, determinada o ejecutada esa planeación. Antes de llegar a la planeación, hay que hablar de otro aspecto bien importante que llega a ese punto, y es que la plataforma estratégica, esa sí la habíamos hablado antes, ¿cierto? ¿Qué me estipula la planeación estratégica o la gerencia estratégica o la plataforma estratégica para llegar a esa planeación? Entonces, ¿qué es qué es la empresa? ¿Hasta dónde quiere llegar? ¿Qué quiere ser? ¿Cuál es el core del negocio? ¿Por qué quiere ser reconocido y a través de qué? A partir, muchachos, de esos aspectos que, digamos, se ven determinados o delimitados en la misión, la visión, los objetivos, los planes, los indicadores que de una u otra manera me van delimitando que esa planeación me ejecutan. ¿Qué es lo que quiere ser la empresa y a dónde quiere llegar, cierto? Por allá al final me dicen, alcanzar la eficiencia y eficacia en la optimización de la obtención de resultados. Claro, muchachos, obviamente también toda esa estructura estratégica se va enfocando o se determina para qué, para obtener unos resultados, ¿cierto? Sin embargo, desde lo que es la planeación a lo que es la obtención de resultados, hay un camino por recorrer, ¿cierto? Y por eso ese enfoque por procesos. Si bien por allá entonces toda esa plataforma estratégica está orientada a los resultados que debe haber en el intermedio. Entonces decimos que la planeación, ¿cierto? La planificación. Pero no solamente se va a ejecutar en términos de procesos lineales o que en efecto así se ejecuten, ¿cierto? Sino que dependiendo el tipo de organizaciones, pues serán los procesos, será la complejidad de ellos, la complejidad del producto. Muchachos, la planificación va enfocada en casi todas las estructuras organizacionales en términos de cada una de las áreas. Recuerden que los procesos pueden estar también ligados a qué, a las áreas de la organización. Y recuerden que, digamos, qué aspecto al menos de esa plataforma estratégica va a estar orientando mi enfoque de procesos. ¿Qué aspecto será? Entonces, hablamos del organigrama, ¿cierto? El organigrama es el que me determina, pues, una gerencia o un nivel que va a estar encargado de qué, de supervisar a las demás. Sin embargo, también me va a determinar cómo se da cada uno
de los procesos o actividades en la organización y quién depende de quién, ¿cierto? O qué depende de quién o cuáles son los procesos como tal. También tenemos el enfoque de sistemas, muchachos, que implica la realización de un trabajo holístico, es decir, generalizado, que involucra todas las disciplinas que tengan cierto nivel de pertenencia a la realización de los procesos mismos. Por eso por allá les decía, entonces, hay una estructura general que me va definiendo quiénes dependen de quiénes, eh, cuál es el deber ser del producto o hasta de los procesos. Recuerden que no solamente en términos de los procesos solo va a estar orientado a la realización del producto. ¿Cuántos procesos están por fuera de lo que es la realización del producto? Muchos, entonces están los administrativos, los de tesorería, los financieros, que si bien obviamente no existirían si no existe o no se da el proceso productivo, claro, pero sin embargo entonces también ese proceso productivo tiene que ir ligado a estos otros departamentos o procesos. De ahí a que el enfoque, digamos, de sistemas esté enlazado a lo que son los procesos. De ahí a que por allá entonces en muchas organizaciones tengan que el delimitado cómo son los procesos o cómo se ejecutan en la organización para que los sistemas no se vean afectados de cierta manera. O si se va, digamos, algún empleado de alguna de esas áreas, entonces no se vea tan afectado como tal. Listo, tenemos el enfoque con contingencias. Este que me dice busca llegar a un punto intermedio entre los principios antagónicos de la universalidad de lo que es la organización y la administración y la particularidad de la misma. Lo que hablamos ahorita, muchachos, en términos de no solo centrarnos en mi proceso productivo como tal, y que si bien es el más importante porque es el que, eh, digamos, me da los medios para que subsista la empresa en términos de todos los periodos, hay otros procesos que también son importantes llevar a cabo. Es decir, ustedes se imaginan, ustedes que son contadores y bien saben esto, ¿qué hacemos con vender mucho, pero tener la cartera muy alta? ¿Cierto? Eso no tiene sentido, debe estar alineado para que los procesos, digamos, al menos de recuperación de la cartera, pues esté acorde con mis qué, con mis cuentas por pagar, de modo que cuando yo tenga que pagar, pues tenga el dinero ya recaudado para hacerlo. Ese pues es bien un ejemplo en términos de las contingencias, que tiene que pasar no solamente con la venta y que no solamente debemos optimizar eso y llevar productos y servicios al mercado que me impliquen esos ingresos, sino también cómo la administración interna de la organización hace que seamos que productivos y, si bien por allá ya me lo habían dicho, eficientes y eficaces, ¿cierto? Eh, listo, por acá me dicen, busca implementar medios capaces de satisfacer necesidades de gestión, ojo, de gestión basados en principios que permitan la congruencia entre los subsistemas de la organización, de modo que vaya siendo que un engranaje en términos de los procesos y en términos de que se pueda ejecutar. Por eso a veces es cuando preguntan en las organizaciones a las diferentes áreas, bueno, quién es más importante? ¿Producción o ventas o administración? Pues seguramente, obviamente, el proceso productivo, finalmente ese es el que hace que subsistan las organizaciones o que tengan esos ingresos, pero tampoco, digamos, las empresas funcionarían o tendrían esos buenos resultados si toda la organización no tuviera buenos procesos, ¿cierto? Eh, en términos generales, estos son como los diferentes sistemas sobre los que se basan, ¿cierto? Los enfoques de la administración. Sin embargo, aquí tenemos, digamos, un aspecto bien interesante en términos de cómo la administración ha funcionado en términos al aspecto de la economía, ¿cierto? Entonces tenemos economía cerrada y economía abierta. Miren, muchachos, qué tan importante tenemos. Cerrada, líder en precios; abierta, líder en costos, ¿cierto? La mayor importancia ahora está en los costos y ahorita vamos a mirar abajo que no solamente todos los costos, especialmente unos en específico,
Ya los vamos a ver. Tenemos rapidez en diseños. En cambio, en la economía abierta me dicen diversificación e innovación. Si bien, muchachos, no solamente estamos hablando en términos del producto terminado como tal o los servicios determinados, también internamente cómo estamos diversificando e innovando. Recuerden que eso también me ayuda a ¿qué? A ser líder en costos, ¿cierto? A minimizar el impacto de esos costos. Precios según los costos internacionales. En la economía abierta, precios de mercado. O sea que ya no estamos, digamos, ligados solamente a lo que en otros países se ejecute, sino es mi mercado, dónde estoy posicionado y si bien tiene participación internacional, pues cómo se ejecuta. Tenemos reducción de gastos. En cambio, en la economía abierta, reducción de costos de no calidad, lo que les hablaba ahorita en términos de los costos. Entonces, muchachos, ¿cuáles son los costos fundamentales para la realización de mi producto? ¿Qué es lo que lo hace único? ¿Cierto? ¿O qué es lo que lo hace de calidad? En ese orden de ideas, yo podré tomar decisiones, pues, cuáles son los costos que no lo generan. Listo. Normas nacionales en términos de la cerrada e internacionales en la abierta. Entonces, cada vez más estamos ligados a estar abiertos a un sistema como tal, que me va a estar delimitando los procesos. Muy bien, por ejemplo, ustedes particularmente, y lo hablamos la tutoría pasada, por ejemplo, en términos de las NIF, estas normas, cómo vienen a determinar mi organización, cómo vienen a cambiar mi proceso productivo, es decir, y no solo el proceso, sino el manejo del resto de la organización y cómo se dinamiza. Capacidad para cumplir, mientras que en la economía abierta educar para crecer. Entonces casi que estamos incentivando o motivando que los procesos para que, digamos, las personas estén ¿qué? Más capacitadas y no necesariamente ligado a procesos que ya se venían ejecutando, sino que pueden ser nuevos. Listo, tenemos producir para vender y en la economía abierta fanáticos del cliente. ¿Por qué será ese fanáticos del cliente? Porque siempre está buscando a qué va mi mercado, ¿cierto? ¿Qué son las cosas nuevas que está buscando el cliente? Eh, eh, ¿A qué quiere cambiar? ¿Qué quiere consumir? ¿Cómo lo quiere? ¿En qué momentos? Y entonces las empresas van a estar determinadas a continuar con esa línea. Tenemos decisiones operativas estratégicas, aquí pues nos evidencia muy bien, pero estas no son solo operativas, sino estratégicas en términos de toda la organización. Por allá recuerden que digamos, el planteamiento estratégico está desde ¿qué? Desde lo operativo, lo táctico y lo estratégico en última instancia, ¿cierto? Listo, muchachos, ya para finalizar, en términos de los cambios, en términos de la administración y cómo se ha ejecutado, en términos gerenciales, aquí vemos, digamos, a grandes rasgos, que, digamos, era hace algunos años la administración y hacia cuál ha sido el giro de su enfoque, ¿cierto? Entonces tenemos comprensión incompleta y antigua de los requerimientos del cliente mientras que pasó a ser enfoque sistemático para entender los requerimientos de los clientes internos y externos. Miren muchachos que eso lo hablábamos anteriormente, ¿cierto? Lo que tenía que ver no solamente con mi mercado, sino internamente, qué tengo para responder a ello, cómo lo puedo hacer y lo puedo ejecutar. Cambiaron de ser objetivos de corto plazo a un equilibrio en términos del corto y del largo. Ojo, y no solamente en términos del equilibrio, sino que lo hablábamos ahora. ¿Cuál va a ser el intermedio? ¿Cuáles van a ser los procesos y actividades que van a llevar a que se ejecuten esos objetivos de largo plazo? Aceptación de cierto margen de error y de acciones correctivas como norma, mientras que pasó a ser mejoramiento continuo y una producción libre de errores. Pero libre de errores, ¿por qué? Porque estamos constantemente revisando los procesos, analizando los costos, los gastos, cómo se pueden estar ejecutando y de una u otra manera mejorando, pues para así librarnos de ese tipo de inconvenientes.
Mm, Antes teníamos la solución de problemas y toma de decisiones en forma individual y no estructurada y pasamos a hacer que solución de problemas y tomas de decisiones en forma participativa y disciplinada. Esto en términos de que, por eso muchachos, las organizaciones también buscan la multidisciplinaridad de sus equipos para tener que perspectivas diferentes hasta de un mismo problema, ¿cierto? Probablemente pensarán de forma distinta, qué sé yo, un ingeniero, un psicólogo y un administrador, pero eso es lo interesante del asunto. ¿Cuáles, digamos, o cuáles son las estrategias o las soluciones que desde cada una de esas áreas pues se podrán ejecutar? Mm, Pasamos entonces también de un estilo de gerencial con objetivos inciertos, que por allá también me estaban diciendo que eran que corto plazo, que generaban miedo, digamos, de fallar o que a largo plazo no se ejecutaran o no dieran los resultados de la forma que se esperaban. Y pasaron aquí a un estilo abierto con objetivos claros que alientan solución de problemas en equipo. Miren muchachos, que está haciendo, digamos, mucho énfasis en qué, al trabajo en equipo, que los equipos sean interdisciplinarios, con conocimientos diferentes, para que, digamos, los problemas se solucionen, no solamente rápido, sino de formas más prácticas y productivas, ¿cierto? Eh, no, muchachos, pues realmente fue como un análisis así ligerito de lo que ha sido pues el paso de la administración a través del tiempo y si bien también podremos analizar que hay muchos aspectos, digamos, interesantes que se ejecutaron o se analizaron en épocas muy antiguas, hay unas que todavía están siendo ejecutadas, ¿cierto? Mientras que otras pues ya pasaron como a ser historia. Sin embargo, si no hubiéramos tenido pues esa base, pues no tendríamos, digamos, esos sistemas o procesos administrativos como lo son hoy, ¿cierto? Bueno, también hay que darle, digamos, eh, un darle crédito también pues a la tecnología que de una u otra manera pues ha optimizado los procesos de administración como tal, ¿cierto? Ya en términos pues de los procesos administrativos ya los entraremos a ver entonces en nuestra próxima tutoría. Bueno muchachos, no, espero pues que al menos este pasón rapidito por el tema pues haya sido de provecho y no, cualquier duda o pregunta pues las vamos solucionando en la tutoría o en los diferentes foros. Bueno, feliz noche.